Bienvenidos a Relatos Extraños. Cuando era estudiante, por el año 2011, durante la clase de propedéutica y semiología, que es la clase donde enseñan a los médicos a explorar y revisar a sus pacientes, conocimos al doctor Víctor. Él era un pediatra del turno nocturno. Nos llevaba al piso de pediatría a consolar a los bebés, a calmar a las mamás y a revisar pacientitos. Cuando había algún paciente muy inquieto, el doctor Víctor acostumbraba cantarles o contarles historias. Al año de que fue mi maestro, él falleció debido a un cáncer que tenía. Murió a los 55 años. En ese mismo hospital, que era un IMSS general de la zona, realicé mi preinternado e internado. Ya en ese entonces escuchábamos de los pacientitos que contaban que había un señor que se paseaba entre las camas durante la noche. Y pues nosotros pensábamos que a lo mejor era algún interno o algún enfermero que andaba haciendo rondas. Hoy exactamente me llamó mi mejor amigo, que es un internista, y tuvo la dicha de regresar a trabajar a ese hospital. Y me cuenta que durante la mañana se encontró a la pediatra llorando. Resulta que al pasar a visitar temprano, llegó a la cama de un niño que tiene 5 años. El pequeño le contó que estaba esperando a su doctor y que durante la noche le daba miedo dormir. Entonces un doctor se acercó a su habitación y le contó un cuento para que él pudiera dormir. Cuando le preguntaron al pequeño cómo era ese doctor que le había contado el cuento, el niño describió a mi maestro Víctor. Y cuando le dijo el niño que el doctor se llamaba Víctor, la doctora se tuvo que salir de la habitación. Créanme o no, pero me dejó un sabor muy amargo en la boca. Y también mi amigo y yo lloramos al recordarle. Yo viví con mi hermana una experiencia que me impresionó durante mucho tiempo. Esto sucedió minutos antes de que ella muriera en el hospital. Ella conversó conmigo todo lo que estaba mirando, preguntándome en todo momento si yo los podía ver. Siempre nos decíamos que cuando una muriera, le iba a decir a la otra cómo era el más allá. Y en ese momento, ella me dijo, sí, es verdad, es un campo hermoso con mucha gente. Y me lo dijo con una mirada tan feliz y contenta. Yo la verdad estaba muy angustiada, estaba llena de miedo porque estaba sola y nunca había visto morir a nadie. No me podía imaginar cómo iban a ser sus reacciones y ella empezó a decirme, él está ahí. Y yo le preguntaba, ¿quién? Ella me respondió, mi gato, está ahí mi gato. Su gato había muerto unos meses antes y me lo describió porque yo se lo pedí, pensando que tal vez estaba alucinando. Y así fue con todas las personas que me dijo que estaban ahí presentes y que ambas conocíamos también. Me dijo que en la ventana que estaba al lado de su cama, como a las 3 de la mañana, había una luz muy hermosa. Y me volví a decir, él está ahí. Yo le pregunté nuevamente, ¿pero quién? ¿Quién está ahí? Yo pensando que ella asociaba la luz
a lo mejor con una estampita del Sagrado Corazón de Jesús o algo así. Y yo le pregunté, ¿Jesús es el que está ahí? Y me dijo, sí, Él está ahí, es el mismo de la imagen. Y me volvió a decir, ¿no lo puedes ver? Él está ahí, míralo. La verdad yo me sentía algo confundida. Ella me decía que no se explicaba cómo yo no podía ver lo que ella sí podía ver. Y así sucedió con el resto de personas que ella vio en su lecho de muerte. Siempre me preguntaba, ¿no los puedes ver? Fue algo que viví que para mí fue muy impresionante, pero más me impresionó que en todo momento yo le pregunté que si le dolía algo, que si podía respirar bien, porque era evidente que ya no podía respirar. Pero ella, en ese último minuto de vida, me dijo que ya no sentía dolor, que no le dolía nada, que yo me quedara tranquila, que ella iba a estar bien. Y después falleció. Mi hermana murió de cáncer. Todo el que ha tenido a un familiar en ese estado sabe que sus dolores son terribles. Ahora sé que ella ascendió directo al cielo, pues la vino a buscar el propio Jesús. Te amo, hermana, y sé que estás en buenas manos y muy feliz junto a tu gato. Soy paciente de hemodiálisis. Estuve en coma por 5 días. Mi doctor le dijo a mi esposo y a mi familia que yo no iba a soportar esa última diálisis porque había dejado de ir por 3 semanas. Así es que caí en ese estado de cuidados intensivos. Cuando de pronto me vi flotando sobre la cama que estaba llena de cables. Pude ver a mi familia, pude ver a mi esposo llorando alrededor y escuché cómo el doctor les decía que yo estaba muriendo. Entonces, a lo lejos, en medio de todas esas personas que estaban alrededor de mí, de esas personas que me estaban atendiendo, vi cómo venía caminando una persona. Recuerdo que era un hombre muy alto y vestía ropas muy blancas. Su cabello parecía de oro, era muy dorado. Traspasó todas las personas como si no estuvieran ahí. Luego me extendió la mano y me dijo que le diera la mía. Yo se la di, pero no podía ver su rostro porque era como una luz muy intensa. Era una luz tan cegante. Cuando yo le extendí mi mano para dársela, desperté del coma y me di cuenta cómo se armó un alboroto entre los médicos, enfermeras y mi familia. Mi esposo tuvo un accidente y yo lo estuve acompañando en el hospital durante 1 mes. Él tuvo que estar internado ahí y yo me la pasé todo el tiempo pegada con él. La verdad, fue muy impresionante ver y escuchar todo lo que sucede en un hospital. En una ocasión, me tocó escuchar a una enfermera que platicaba con otra. Ella le decía una experiencia que había tenido con uno de sus pacientes. Le comenzó a decir que ella notó que su paciente platicaba con alguien, pero cuando ella entraba el paciente se encontraba solo. Así es que ella en una ocasión le preguntó que con quién estaba hablando y su paciente le respondió que estaba hablando con un hombre muy malo, que estaba ahí siempre con él
y que atrás de ese hombre había un ángel, pero que ese hombre malo no lo dejaba acercarse. Decía que era por los pecados que él había cometido y que no iba a permitir que el ángel se lo llevara, que su alma le pertenecía a él. La enfermera le comentó a su compañera que ella veía que era una lucha de oración y arrepentimiento del paciente, y la enfermera también se puso a orar por él, hasta que el paciente por fin le dijo a la enfermera que ese hombre malo ya no estaba ahí, que ya se había ido y que ahora el ángel estaba a un lado de él por fin, que ya iba a poder descansar en paz. Pocos minutos después de que su paciente le dijo esto, el señor falleció. Mi abuela y su compañera de habitación se encontraban internadas. Su compañera se llamaba Julia y fue operada de la rodilla, pero el día que la dieron de alta, sufrió una hemorragia interna y murió. A los pocos días murió mi abuela también. Sufrió una luxación de prótesis de cadera y se contagió de neumonía y falleció lamentablemente. Yo las cuidaba a las dos, las 24 horas. A mi abuela porque era el amor de mi vida y a la señora Julia porque no tenía quien la cuidara. La experiencia que tuve fue que mientras mi abuela y su compañera Julia estaban internadas todavía, yo me fui a tomar una siesta y dejé a mi hija mayor reemplazándome un rato en lo que yo podía descansar un momento. Cuando llego a la habitación, mi hija me comentó con mucho temor de que la señora Julia y mi abuela le habían dicho que había entrado un hombre a visitarlas y que les había preguntado cómo estaban. Mi hija me juraba que eso no había podido haber pasado porque ella estaba ahí inmóvil en un sillón junto a ellas y nunca vio a ese señor que ellas decían. Sin embargo, las dos internadas dijeron que ese hombre las miraba a través de las puertas de la habitación. Yo estuve 3 meses junto a ellas cuidándolas y jamás lo vi, pero en el fondo sabía que a lo mejor era una especie de ángel, alguien que las acompañaría hasta el final de sus días. Cuando falleció la señora Julia, ella ya estaba cambiada y arreglada para irse, se estaba preparando para irse a su casa. Y recuerdo que me dijo que iba a ir al baño. Y en ese momento le vino una hemorragia fulminante y falleció. Ahí fue cuando pensé en ese hombre que ellos habían comentado. Hace 5 años, mi mamá estuvo hospitalizada por una insuficiencia renal. La tuvieron que dializar y desgraciadamente la contaminaron. Así es que la teníamos internada tratando esa infección. Yo la cuidaba durante todo el día. Un viernes que llegué como a las 9 de la mañana, mi mamá se sentía muy mal. Se quejaba con mucho dolor. Durante la mañana fue sintiéndose peor. Se quejaba mucho. Así es que le tuvieron que poner morfina para el dolor. Y a los pocos minutos de que le aplicaron morfina, comencé a ver que mi mamá estaba platicando con alguien. Y escuché que le decía, sí mamá, sí, muy bien. Yo me asusté porque me di cuenta que ella estaba hablando con mi abuelita materna, que ya había fallecido hace muchísimo tiempo. Y pensé,
¿por qué mi mamá está hablando con mi abuelita? ¿Por qué le dice eso? Ese día en la noche mi mamá falleció. Así es que no me queda duda que antes de morir sí vemos a nuestros seres queridos que vienen por nosotros. Hace 2 años mi hermana estuvo hospitalizada en Estados Unidos. Ella estaba en la etapa terminal de cáncer en el páncreas. Una de mis sobrinas se quedó en el cuarto con ella para cuidarla. Así es que mi sobrina dormía en un sofá cama para poder ver de cerca a mi hermana. Una noche, como a las 3 de la mañana, dice mi sobrina que escuchó a mi hermana que estaba conversando con 2 personas. Escuchaba las voces, pero ella tenía sus ojos cerrados, solamente escuchaba. Creyó que era la enfermera y el doctor que estaban en el cuarto y que estaban revisando a mi hermana. Pero poco después se dio cuenta que no era ni el doctor ni era la enfermera. Escuchó la voz de mi mamá y de mi hermano. Mi sobrina no tuvo el valor de abrir los ojos porque sabía que su mamá estaba conversando con 2 personas que habían fallecido. Al día siguiente fui a visitarla al hospital y mi sobrina me dijo que habían venido a verla mi mamá y mi hermano y que habían preguntado por mí. A los pocos días mi hermana falleció. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado que todos tenemos un tercer ojo. Lo que pasa que cuando las personas están cerca a fallecer, lo presienten e incluso algunas veces lo llegan a soñar. Mi abuela materna me dijo justo unos días antes de morir que soñó con su mamá, que fue un sueño muy lúcido y que su mamá se sentó en la orilla de su cama, que platicó con ella y le dijo que ya iba a venir por ella. Mi abuela me dijo que ese sueño fue tan real que se sentía confundida, que no sabía si realmente lo había soñado o realmente su mamá había venido a hablar con ella. A los pocos días, mi abuela falleció. Cuando las personas están cerca de morir, se les abre ese tercer ojo. Por eso pueden ver a las personas que vienen por ellos. Si es para ayudarlos a pasar la luz o para encaminarlos y mostrarles el camino hacia la luz. Algunos sí lo siguen, pero hay otros que les da miedo. Pero al final de cuentas van avanzando hacia la luz.